Así lo traían. Era un esclavo. Era romano, pero se lo habían llevado como esclavo a trabajar a tierras lejanas al norte de África. Estando allá, lo traían para acá y para allá y para acá y para allá. Y mal comido, con poca agua, golpeado, amenazado, encerrado. Era una vida muy triste y él ya no quería pasar por eso, pero sabía que no tenía más remedio que aguantar la vida que le daban como ser esclavo del imperio de los romanos. Y entonces un día dijo que ya no iba a soportar más eso y dijo que iba a escapar, porque eso de pasar hambres, eso de no tener ni siquiera un descanso y tomar un trago de agua fresca, todo racionado. Solamente lo que quería su amo le podía dar. Ah, pero de ese trabajo, desde el hasta, quiere decir, de gallo a grillo. Desde el amanecer hasta el anochecer, era una vida de trabajo, de trabajo, de trabajo, y de trabajo duro, y de trabajo pesado, y de golpes, y de amenazas, y de sol quemante, y de látigos, y de golpes y garrotazos. Él y muchos más como él. Si moría o quedaba alguien herido o imposibilitado, lo dejaban morir. Pero si todavía estaba vivo, lo llevaban como diversión. Y lo llevaban a Roma a ver si llegaba vivo para estar en el espectáculo del Coliseo romano. Y nuestro personaje dijo que ya no iba a poder aguantar más esa vida y se dispuso a huir. Y entonces, en la noche, no cargó nada más que su mochila. Y en su mochila llevaba algunas cosas, nada de comida. Una jarrita así, chiquita de agua. Y con eso quiso escapar. Pero cuando fue de noche, se dio cuenta que no podía escapar. Volteó hacia el cielo y había luna. Y la luna iluminaba toda la noche. Y entonces él dijo que era imposible escapar, porque estaba la luz de la luna y lo iban a ver y lo iban a atrapar. Y ya sabía que el peor de los castigos era aquel esclavo que intentaba huir. Y si lo lograba y lo atrapaban, sería peor su final. Y entonces, pues se aguantó. No se escapaba. Así pasaron varios días hasta que un día llegó y no había luna. Una muy pequeña, pequeña, una tirita así. Y había nubes, entonces la noche era totalmente oscura. Oscura, oscura, oscura. Y él, esa noche, estaba determinado a hacerlo. Y salió. Y cuando salió, salió corriendo.
se tropezaba, se volvió a levantar y salía corriendo. En algunas ocasiones tropezaba, medio caía, se caía y volvía a tropezar y él se levantaba y seguía corriendo ante el temor de que fuera descubierto, o de que lo oyeran, o de que un perro ladrara, o de que no se sabe qué cosas pasarían por su mente, pero tenía que huir, correr como desaforado durante toda la noche. 1, 2, 3 de la mañana, no podía detenerse, él tenía que escapar y escapar. Detenerse era peligro mortal. Detenerse era jugar con la muerte. Y entonces él, en un esfuerzo sobrehumano, corrió, hasta que ya no pudo correr más. Su cuerpo cansado, magullado por tanta caída, porque se tropezaba y se pegaba y se caía, porque estaba todo oscuro, porque no veía nada, estaba totalmente oscuro. Y ante esa oscuridad, lo único que tenía en mente era huir, no detenerse y huir. Se acordaba de los golpes, se acordaba de la poca comida, se acordaba de que lo podían atrapar y ser una muerte o una agonía. Y entonces salió corriendo hasta que se cansó. Y ya cuando se cansó, se tiró en una piedra y quedó dormido, vencido por el sueño. Cuando amaneció, se levantó y se puso nervioso, porque dijo, yo estaba aquí, y entonces, ¿por qué canta un gallo? ¿Por qué un gallo? Si yo corría hacia la costa porque espero ver a un barco, una barcaza, un bote y huir. Sí, huir, cruzar el mar y llegar a Roma. Pero, ¿en dónde estoy? Y empezó a buscar. Y se le hizo extraño todo aquel paisaje. Y empezó por un lado y por el otro. Volteó a todos lados y se dio cuenta que... No. No puede ser. No puede ser. No. Porque en la noche, ante la oscuridad, el miedo y el susto, fue corriendo, creyendo que iba en la dirección correcta. Y la verdad es que ante tanta caída, tanta premura y tanta oscuridad, corrió exactamente tierra adentro, en lugar de haberse ido hacia las orillas, hacia el mar. Entonces se internó toda la noche y él se dio cuenta que había corrido horas y horas y que había estado en la dirección equivocada. Y empezó a salir el sol, vio que estaba entre hierbas, rocas, un cerro y esto no está aquí el mar, ¿cómo voy a regresar? Y empezó a darse cuenta que había hecho mal y que no estaba su plan bien trazado, no contaba con esto, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo volver si lo iban a matar? Entonces empezó a caminar, se le acabó el agua, siguió caminando, se le acabó la comida y entonces quería comer algo, algún fruto, alguna baya, a ver qué podía encontrar. Pero lo que más quería era agua. Y una piedra grande en donde esconderse. Pero ahorita no, el sol estaba arriba y no había sombras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y siguió caminando y encontró una cueva. Y entonces se metió a la cueva. Y volvió a salir. Dijo, no, porque no, el sol es mucho. No. Bueno, en la cueva se metió y... Bueno, al menos está grande. ¡Oigan! ¿Quién vive? Oigan. Pues no había nadie y dijo, pues me voy a quedar aquí.
Sí, se acomodó en una parte y dijo, ay, aquí está la sombra, veo por allá la salida, me voy a meter un poco más, y se metió más y se metió más y se dio cuenta que era muy grande la cueva, era grandísima, y dijo, no, no me voy a meter tanto, donde no se vea tanta luz. Entonces se metió y quedó profundamente dormido. Y un ruido lo despertó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y volteó. Y cuando volteó hacia la salida, estaba un enorme león en la puerta. Estaba el león, melena grande, oscura, gigante. Y él dijo, no, me va a comer, no. Y entonces salió corriendo para un lado y luego salió corriendo para el otro. Se le ocurrió, ya sé, voy a meterme más adentro de la cueva, pero había estado buscando y sabía que solo había una salida, que era por donde estaba el león, la única entrada y la única salida. Entonces dijo, bueno, pues voy a tratar de correr lo más que pueda y pues que batalle, aunque me vaya a matar, que batalle, porque yo voy a seguir viviendo y quiero luchar y quiero, pero a ver cómo, porque está en la puerta. Y lo corrió para un lado y corrió para el otro y corría para otro y huía desesperado y nada más oía que... Pero no se movía. Y entonces se puso a ver al león. Se movió para un lado y lo volteaba a ver, se volteaba para el otro y lo volteaba a ver, hasta que dijo, oye, es raro, no se mueve, no me sigue, como que se dirige hacia donde voy y me ruge y está muy grande y todo, pero no se mueve así mucho, hace pocos movimientos. ¿Qué tendrá? ¿Qué pasará? ¿Estará ahorrando energía y me mata cuando quiera? ¿O a lo mejor ya acaba de comer y no tiene hambre? Pues no sé qué. Y se dio cuenta que el león se estaba lamiendo una garra y que cuando caminaba no apoyaba bien la garra. Caminaba bien con las otras tres, pero con esta no. Y se lamía y se lamía y se lamía y entonces se acercó. Y cuando se acercó, pero no le hizo nada, nada más le rugió y se acercó más y más. Y cuando ya estaba más cerca, el león alzó la garra y se volvió a limpiar y se vio un hilillo de sangre. El hilillo de sangre. Y entonces el joven dijo, con razón no me sigue. Tiene una espina clavada. A ver. Y en una de esas rugió y alzó la mano y se la mostró, como invitándolo. Y la bajó y la dejó ahí. Y el joven dijo, ¿a poco? ¿A poco? Ay, a ver. Y se fue acercando poco a poco. A ver. Pero no me ataca ni me dice nada. A ver, me voy a acercar un poco más. Y se acercó y le agarró la garra. Se la vio y cuando lo vio así, le tocó, es una espina. Espérame, es que ya vi que tienes una espina y por eso no puedes caminar y tienes una, mira, te la voy a quitar para que veas. Sí, porque, es más, te la voy a quitar, aunque me comas, pues bueno, te la voy a quitar nada más para que veas que, porque mira, yo he sabido de que, y empezó a decirle cosas, mira, yo he sabido de cómo sufre uno, yo he sabido de golpes, yo he sabido de la mala vida, y eso de tener una espina, pues no me gusta a mí eso, y mira, yo te voy a ayudar, ojalá y después, pues no me comas, pero bueno, no sé si me estás entendiendo, y no, pues ya el león nada más estaba... Luego el joven, a ver, pues, y luego lo agarra, y luego la vio, agarró una madera, la puso entre las garras, le hizo para acá, agarró y
se la sacó, y cuando le sacó la espina el león, y luego empezó y así caminando salió de la cueva. Él dijo, ándale, ándale, ya se fue el león, voy a agarrar mis cosas y me voy a ir. Y ya cuando se estaba saliendo, ya se iba a escapar. Dijo, yo creo me dio chance de escaparme. Y cuando se estaba escapando, yendo hacia la puerta de la cueva, en la entrada, llegó, y cuando ya se iba por salir, llegó el león con algo en el hocico, y lo aventó con la cabeza, y el joven cayó allá adentro y dije, no, sí me va a comer, sí me va a comer. Y entonces cuando estaba ahí abajo, le aventó lo que traía en el hocico y cayó un conejo. Y el joven dijo, un conejo. Anda, ni cuando allá con mi amo me daban de comer conejo. Y esto, pues yo sé cómo prender lumbre. Y aquí traigo en el morral algunas cosas y el cuchillo. Y que se pone y lo prepara y lo asa. Le da un pedacito al león y él se come lo demás. Al león ni quiso comer. Yo creo que el león ya había comido o no había comido, o sabrá Dios por qué, pero no quiso comer. Y entonces se fue el león y le trajo una liebre. Y entonces ya cuando le trajo la liebre y le trajo el conejo, pues los asó bien y los comió. Y dijo yo, oye, león, pues es que qué bueno, pero se me hace extraño. A ver, y ya empezó a comer y acabó de comer. Y yo le dijo, bueno, pues león, ya me voy, ya, pues ya comí, está muy rico y todo. Y el león lo empujó con la melena, y luego él se iba a salir, y cuando se iba yendo para un camino, él empujaba para otro lado, y luego lo empujaba para otro lado, y luego él iba en esa dirección y lo empujaba al otro lado, como que lo iba dirigiendo hacia algún lado. Y entonces ahí iban caminando por acá y caminando por allá, y luego bajaban un pedacito, y luego empezaron a subir una colina, y empezaron a subir la colina, y ahí va el joven, y ahí va el león, y en un pedacito ya estaba casi el final de la vereda, y en el final de la vereda el león lo quiso empujar y dijo, no, ¿qué me quieres matar? No, y les no, es que me quieren... Y se oía. Agua, agua. Y se ve cristalina. Y se ve limpia. Y no hay peligro por aquí más que este que me trajo, pero... vienes para que tome agua. Y entonces brincó, bajó y empezó a tomar agua, y a tomar agua, y a tomar agua, y a tomar agua, llenó su jarrita, le puso el tapón, le dijo, anda, león, muchas gracias, ahora sí ya me voy. Pero empezó a hacerse tarde y dijo, bueno, déjame aquí, voy a descansar un poco y voy a irme ya mañana. Pues veo como que no estoy en tu menú, como que no me quieres comer, como que ya comiste otras cosas. Y el león no le decía nada más, pero no lo atacaba ni nada. Y entonces se metieron a la cueva. El joven pasó así la noche, y al siguiente día trajo un pequeño jabalí, y fueron al agua, y él se dio cuenta que podía comer algunas bayas y que comía muy bien. Nadie lo regañaba, nadie le pegaba, y dijo que se iba a quedar una temporadita aquí con el león. No sabemos cómo, pero como que se entendían de alguna manera, como que vivían y se protegían, y él estaba agradecido, y empezaron a tener una convivencia entre el ser humano y la bestia. Y así, y él dijo, bueno, me voy a quedar un tiempo. Pues no se quedó 3 años. 3 años se quedó. En alguna ocasión cayeron en un pozo. ¡Ay! ¡Ay! Cayeron los dos en la trampa, iban juntos. Era una trampa que ponían los romanos para atrapar animales y llevarlos al Coliseo. Y entonces cayeron, pero él con su morral escarbó y escarbó y escarbó y escarbó, escaló y se salió, y vio al león adentro y salió corriendo. Y el león, y luego regresó y aventó un tronco. Y aventó otro tronco, y aventó otro tronco, y aventó otro tronco, y un tronco mediano, y un tronco pequeño, y un tronco grande. Y empezó aquello a llenar de troncos y de troncos, hasta que llegó un tronco más grande y se amontonó entre todos los demás. Y por ahí se salió el león. Se salió de la trampa.
se salió. En otra ocasión se puso a observar a los animales que cazaban. Cazaban ñus, cazaban gacelas, jabalís y muchos animales, y él ya tenía, sabía dónde ir por agua, dónde podía agarrar bayas y algunas hierbas. Total, que ya se había acomodado a vivir ahí con él, y se puso a ver unos jabalís y sabía dónde estaba la madriguera. Y un día en la mañana, con su cuchillo afiló unos troncos, le sacó punta y los puso en la puerta de la madriguera. Nada más que adentro de la madriguera no había nadie. Pero es que él había tenido una idea. Y entonces él ya había estado observando cómo los jabalíes salían, entraban, comían y se cuidaban, quién era el guardia, quién era el jefe. Y luego ya cuando se metían con las crías y los jabalíes, ya se había aprendido cómo era. Entonces fue y tapó la entrada de los jabalíes. Y entonces ya se los encontró por un lado, y como lo vieron a él solo, lo empezaron a atacar los jabalíes con aquellos colmillos. Pues era fácil que lo tumbaran o que lo pudieran hasta matar, que lo mordieran. Pero él ya se había puesto de acuerdo con el león. Y el león estaba así en un lado, y cuando estaban los jabalíes que lo iban a atacar, aparecía el león y los agarraba. Y luego ya cuando ellos subían y se querían meter a la madriguera, pues no podían entrar, y de aquí a que encontraran otra, pues tenían carne hasta para 15 días, porque él aparte sabía cómo salar la carne y todo eso, y entonces fueron muy amigos y muy contentos, y estaban muy bien en aquel lugar, el león conviviendo con un ser humano. Y llegaron a ser tan buenos amigos, y llegaron a hacer tantas cosas juntos, que él estaba muy en paz con él, estaba muy contento, comía bien, estaba fuerte, hacía ejercicio y comía, y había guardado pieles, y había dicho, oye, todo está muy padre, pero como que extraño estar con mis semejantes. Quiero ir con mis semejantes, pero como soy un esclavo, soy un ser humano, soy un humano, pero no puedo ir con otros humanos, porque si vas con una bestia, te mata y te come. Y si vas con un humano, te mata. Entonces, ¿cómo es que estoy ahorita con una bestia? Y es casi mi amigo. Y hacemos juntos cosas, y cazamos y convivimos. Y lo cuida, me cuida, y yo le ayudo y hacemos. Y quiero ir con los humanos y no puedo ir porque me matan. No entiendo a la gente, no sí entiendo al ser humano. ¿Cómo entre nosotros nos vamos a matar y voy a estar en paz con una bestia? No, yo quiero ir con... Pero soy esclavo. Y soy esclavo. Y si me atrapan, yo sé lo que va a pasar. Me van a atrapar y me van a dar... Me van a torturar hasta matarme, o me van a llevar a algún lado, o otra vez esclavo, pero en un nivel más bajo. Si los conozco, los maltratan más. No, pues, pero no, sí quiero convivir con mis semejantes, con los hombres, pero ya sé, voy a irme y, lejos, a ver a quién me topo, y a ver, pues, si veo que están vestidos así como yo, pues así me voy, pero si no, pues me quito esto, y así ando, y que no sepan quién soy. Que no sepan quién soy, y me puedo salvar, sí, voy a ir con mis semejantes. Entonces se despidió del león y se fue. Y cuando se iba, el león lo seguía, le decía, no, león, tú no, tú no. Y ahí se iba, y que, no, león, hasta que dijo, mira, no, tú no puedes ir porque yo voy a ir a donde están los humanos. Si te ven a ti, ¡pum!, te van a atrapar para el coliseo, si no, te van a matar. Tú aquí quédate, tú perteneces aquí, yo soy el que ando aquí de metiche contigo. Yo pertenezco a los seres humanos, aunque parece que no, porque me quieren matar. Pero tú aquí quédate. Y se quedó ahí el león, ya no lo siguió. Y él se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Solo que cuando iba, vio gente vestida diferente de él, y él se escondía. Y veía cuando pasaban los carruajes. En otra ocasión, vio una legión de romanos, y él se escondió bajo un puente, y en el puente oyó cómo pasaban aquellos guerreros romanos.
se escondió en el puente. Solo que para su mala suerte, lo descubrieron. Lo golpearon, lo agarraron y lo echaron en un carruaje que era como una gran jaula con barrotes. Y ahí va en aquella carreta junto con otros hombres que no hablaban su idioma. Había de muchos colores, de muchos tamaños, y eran muchos esclavos de muchas partes, y ahí lo llevaban, él iba. Y se lo llevaron y dijo, ¿qué me espera? ¿A dónde me van a llevar? Y lo llevaron para un lado y lo llevaron para otro y lo encapucharon, lo echaron junto con otros y se movió mucho en el camino hasta que llegaron en la noche y al amanecer vieron que habían llegado a Roma y era el primer día de los festivales donde iba a hacer la primer fiesta con el emperador en persona, viendo el espectáculo. Y el espectáculo era bestias, rinocerontes, pumas, tigres, panteras, osos, muertos de hambre, iban a ser soltados en el Coliseo, iban a pelear a muerte contra los esclavos que habían huido. Y entre ellos estaba Andrócles. Y entonces a unos les dieron una espada, a otros una lanza, a otros una red, a otros un escudo, a otros un hacha, y así salieron todos. Y estaban en el centro, y de repente, a la voz que dio el emperador, que era el primer día de fiestas, toda la gente llena de energía, todos. Es lo que decía Andrócles, ¿cómo es que son humanos como yo y están aquí y van a ver cómo son muertos, despedazados otros seres como ellos mismos? ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa esto con la gente? Y no tuvo tiempo de seguir reflexionando porque le dieron su espada y le aventaron las demás armas a los demás y en eso todos animales salvajes unos animales empezaron a pelear entre ellos mismos, otros empezaron a matar gente y a matar esclavos y los despedazaban y entonces Andrócles andaba para un lado y andaba por otro. En eso salió un león, el más grande de todos le tenían miedo, toda la gente huía de él, todos los esclavos y los mismos animales huían de él. Un tigre se acercó y lo amenazó y el león de un solo zarpazo lo dejó tendido, herido de una pata. Era un león inmenso. Todos huían y cuando lo vieron toda la gente, porque el león había dejado fuera de combate a un tigre que estaba todo herido y entonces ¿cómo iría a ser con los humanos? Y Andrócles había corre y corre y corre hasta que agarró su espada, corría de todas las bestias y para su mala suerte le quedó en un rincón donde venía hacia su dirección el león. Los tigres estaban por allá matando más gente, otros peleándose entre ellos, otros queriendo subir y la gente los empujaba y él había quedado todo y todo el público se quedó viendo a Andrócles porque dijeron, el león, el grande, miren, ahí lo tiene, tiene espada. Y cuando agarró la espada, vio al león que se le acercaba y él aventó la espada y esperó el final, porque ¿cómo le iba a ganar? ¿Cómo lo podía herir? Si él no podía y era un león inmenso, grande, entonces se quedó cubierto y se quedó así. Y en eso el león llegó y cuando cayó, le pasó la melena por su pierna, por su cintura y por su pecho y luego otro por el otro lado y luego lo tumbó y cuando estaba tumbado toda la gente estaba caído, lo había tumbado con unos cabezazos muy extraño y entonces cuando se la abalanzó sobre él le dio otra vez con la cabeza y nomás lo estuvo haciendo así en su pecho y en su cara y él y en eso le agarró una pata y cuando se le iba a quitar le vio la cicatriz y entonces no lo estaba atacando, era el león que había salvado, bueno, el león que le había ayudado a quitarle la espina y que había vivido con él durante años. Y entonces el león se levantó y empezó a darle vueltas y a darle vueltas y a darle vueltas. Llegó un tigre por un lado y el león lo mató.
y a una pantera que venía, una pantera negra inmensa, y el león huyó la pantera, y entonces nadie se acercaba, y entonces él empezó a dar vueltas alrededor de Andrócles, y alrededor de Andrócles, y entonces todo el mundo se quedó así. No lo mató, no lo mató, no lo mató, no lo mató. Y todos azorados, ¿qué es lo que estaban viendo? Como un hombre, ni siquiera un gran hombre fuerte, no, un hombre normal. ¿Cómo es que estaba con la bestia y no lo mataba? ¿Y por qué él lo acariciaba? ¿Y por qué lo veía? Porque él cuando lo vio, que vio que era el león y que lo defendió, lo agarró, le agarró la cabeza, le acarició la melena y se puso a llorar. Porque dijo, mira, es mi amigo y me está defendiendo. Lo malo es que aquí vamos a morir los dos, porque aquí mueren los hombres y mueren los animales. Y este va a ser nuestro fin, pero qué bueno que me ayudó y que sé que aquí entre mis semejantes no, pero una bestia me tiene aprecio. Y pues ni modo, yo voy a morir, pero junto con él, sabiendo que él hizo por mí y hizo mucho defendiéndome. Y ante eso toda la gente se quedó así. Y el emperador dijo que le trajeran al joven, que le dijeran, que le acercaran a ver qué es lo que había pasado. Y él bajó a la orilla de la arena, y entonces ya le preguntó a Andrócles que por qué había pasado eso. Y Andrócles le dijo, y me trajeron aquí. Y entonces el león, pues es este. Y entonces Andrócles se metió a los pasillos que estaban abajo en el Coliseo. Y entonces toda la gente se quedó. Y el emperador sacó su espada y le dijo a un guardia, trae al joven, tráelo. Y entonces fueron con Andrócles y dijeron, oye, te habla el emperador, sal otra vez a la arena. Le dice, no, ya, ¿para qué? Mira, ya estoy aquí, hablé con el emperador, nadie puede hablar con el emperador, es muy difícil tener contacto con él, hay veces que se enoja si lo volteas a ver de frente, entonces ya hablé con él, ya con eso estoy a gusto, así, a ver si tienen piedad de mí, que te habla, no, que tiene piedad de mí, y el león, y no, ya aquí me quedo, y que no, y hasta que lo agarraron y lo empujaron. Pero se sorprendió porque cuando salió, todo el Coliseo, miles de gentes, cuando salió, todos, y empezaron a aplaudir, y empezaron, hasta que los detuvo el emperador. Luego pidió la espada y le dijo que se acercara. Bajó el emperador a la arena. Se postró Andrócles ante el emperador, y el emperador enseñó la espada a todo el Coliseo. Sabían qué significaba. Y entonces le tocó el hombro izquierdo y el hombro derecho. Agarró la espada y se la entregó. Todo mundo sabía que si el emperador te daba esa espada, que era de madera, que tenía unos símbolos grabados en ella, quería decir que era la espada de lo más importante. No era el oro, no era el metal, no era un arma, no era lo que podías hacer con una espada, matar a alguien, conquistar, amenazar, no. Era lo más valioso que tenía el hombre. Y era de madera, y todo el mundo quería tenerla, y todo el mundo era una seguridad tener ese tesoro, porque ese tesoro significaba que eras libre. Le estaba dando su libertad a Andrócles, que era un esclavo. Y le dio la espada, y cuando le dio la espada, también
le dio dinero, muchos costales de oro. Y le dijo que podía vivir donde él quisiera, que lo que él escogiera, porque era como un fenómeno extraño, era como más circo, venir a Roma y ver el espectáculo. Y aparte se empezó a correr en todos lados de que un hombre controlaba a un león y que un hombre convivía con un león y que eran amigos y que total que se hizo mucho escándalo y todo. Y el emperador dijo, esto me va a servir aquí. Sí, es un atractivo más, es más circo para aquí, para Roma. Y entonces tú vas a estar aquí, puedes vivir donde tú quieras. Y él se fue a vivir a las orillas del pueblo. A veces se perdían y se iban al monte y regresaban, o a veces el león se iba y regresaba, pero había ocasiones en los tiempos de fiesta que acompañaban al emperador. Y el león iba junto con Andrócles, el emperador también en el mismo desfile, sin cadena, sin cuerdas y sin nada, porque le hacía caso a lo que le dijera Andrócles. Y así vivieron muchos años, y así se hicieron famosos de que Andrócles vivía con un león y que ese león era como su mascota y se querían mucho. Y él estuvo muy contento de lo que haya pasado, pero muy en el fondo de él le daba lástima y tristeza, porque tuvo que haber pasado algo extraordinario para que los humanos, para que sus semejantes lo respetaran. ¿Y cómo es que una bestia que no razona, que es eso, una bestia, y nosotros que razonamos, que somos unos seres pensantes, tenemos más compasión y tenemos más confianza y más amor a uno que no es tu semejante? Y entonces se puso triste Andrócles, pero al mismo tiempo se puso contento porque podía confiar en alguien. Y fue famoso y todo el mundo quería conocerlo y todo el mundo quería estar cerca de él y que si tenía chance de tocar al león. Y se hizo toda una celebridad en aquellos tiempos de la antigua Roma, del Coliseo y de las peleas entre los gladiadores. Y este es el final del cuento de Andrócles y el león. Y cómo la amistad, la confianza, la lealtad, con el paso del tiempo los unió y les cambió el destino para bien a aquellos dos seres totalmente incompatibles. Y colorín colorado, se oye bien padre. Este cuento se ha acabado.